Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión de nuestro webinar del mes en el grupo de Blue Team de Dojo. Para mí es un honor tenerlos aquí y poder saludarlos, aunque sea virtual, y agradecerles a todos el tiempo que han dedicado para compartir con nosotros. En esta oportunidad vamos a tener un tema interesantísimo, pero antes de hablar de la charla del día de hoy, quiero agradecer a todas estas empresas que hacen que la Fundación Comunidad Dojo pueda operar. Pueden ver en la pantalla las empresas que son nuestros benefactores: American Intelligence Group, Solu Technology, Intel Corp, Nuvol, LIP, hoy día Sophistic, IT Gap Control, Link Shield Technology, Risco, Soluciones Seguras, Ethical Hacking, Consultores y CO Corp. Estas son las empresas que ayudan a que los proyectos de la comunidad se den, y uno de los proyectos que estamos ahorita impulsando es nuestro bootcamp de analista SOC, que empezó el 25 de agosto y está muy bueno. Tenemos sesiones virtuales todos los miércoles de 7 a 9 de la noche y tenemos sesiones prácticas técnicas los sábados de 9 a 1 de la tarde. Si te perdiste el espacio para ser becado para el bootcamp versión 1, el 16 de octubre vamos a tener la versión 2 y vamos a ampliar el paraguas para 100 personas, así que estén atentos a las redes para que puedan participar en ese bootcamp. Y también tenemos el programa de líderes programadores 2.0 que estamos haciendo en coordinación con los amigos de Senacid. Eso va a ser un proyecto para 300 jóvenes que van a aprender sobre liderazgo y fundamentos de tecnología. Así que estén atentos a nuestras redes y ayúdennos a impactar a la mayor cantidad de personas en temas de ciberseguridad. Hoy vamos a tener dos invitados de lujo que nos van a hablar de unos temas interesantes. Por un lado vamos a tener a Leandro Silva y por otro lado vamos a tener como invitado a Kelvin González. Voy a dejar que ambos se presenten en su momento, pero antes quisiera invitar a Gustavo Chacón para que nos salude y agradecerle a él y a Rimsky Sucre de CEO Corp por apoyarnos organizando este evento. Puedes encender tu cámara, Gustavo, y el espacio es tuyo para que te puedas presentar. Permíteme un segundo para dejar de compartir y permíteme darte la atención total. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, buenas noches a todos los colegas presentes y gracias por su participación en este webinar. Deseo darles a todos ustedes la bienvenida en nombre número 1 de Rimsky Sucre, gerente general de CEO Corp, compañía benefactora para este evento en la comunidad Dojo, y al mío propio. Mi nombre, como lo dijo Eduardo, es Gustavo Adolfo Chacón, director comercial de GMSecTech, empresa líder de servicios de ciberseguridad para Latinoamérica. Me complace tenerte la primicia de anunciar en este evento la asociación estratégica que acabamos de cerrar entre GMSecTech y Commvault. Gracias a esta asociación, los servicios gestionados en conjunto de ciberseguridad de Commvault y de GMSecTech estarán presentes en el mercado latinoamericano. Nuestro primer ponente será Leandro Silva de GMSecTech, quien es uno de nuestros PCI Forensic Investigators y también Pentester Leader. Él está basado en Brasil. Posteriormente se nos unirá Kelvin González de Commvault, quien es uno de los principales ingenieros de venta, basado en Panamá, por lo que le agradecemos muchísimo a Kelvin, gracias a que en Madrid, perdón, él está en España, en Madrid actualmente son las 2 de la mañana. Por eso, muchísimas gracias, Kelvin. Sin más que comentar por ahora, le cedo la palabra a Leandro. Ok, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a nuestra presentación hoy. Desde el principio ahí gustaría de disculparme por el portuñol. Hablo portugués, pero español de la manera como escucho ahora. Cualquier error en la pronunciación o cosa así, discúlpeme. Bueno, vamos a hablar un poquito ahí a respecto de PFI. Y hay la perspectiva de PFI durante una investigación.
Bueno, nadie es inmune. Aquí tenemos una vista de los mayores brechas de datos en los últimos años. Estas son las que han ganado protagonismo por su importancia, los más destacados en las noticias y la cantidad de información que se fue extraída de la compañía. Estas son cifras enormes, lamentablemente, y sigue creciendo mucho. Aquí vemos empresas gubernamentales, redes sociales, empresas privadas y muchas más. Estos son números alarmantes y aterradores cuando se los pone en perspectiva. Deténgase a pensar que, por ejemplo, en alguna de estas compañías que teve un data breach, su dato puede estar disponible para la venta a quien quiera y haga la mejor oferta en Bitcoin o simplemente al descargar un torrent. Pudiéndolo de esta manera, nos hace preguntarnos dónde están nuestros datos y el riesgo que tienen estos datos en estas compañías que tienen data breach. Y de esta manera no sería diferente con nosotros. Así que no detengas a pensar, esto no me va a pasar a mí, mi ambiente es muy seguro. No es así. Recuerde que nada es inmune. Entonces, a cada día surgen nuevas vulnerabilidades. Es la famosa pelea de gato y ratón. Y nunca debemos bajar la guardia. Es importante estar siempre actualizado con los más diversos tipos de ataque y vulnerabilidad, manteniendo sus entornos seguros y actualizados siempre. Las empresas cuentan con política, documentos, procedimientos de seguridad. Debe asegurarse de que estos no son solamente para mostrar a sus auditores durante una auditoría interna. Debemos utilizar el documento, mantenerlos actualizados y hacer siempre su mejora. Usted debe garantizar la seguridad de su entorno, ya que los atacantes no descansan y están siempre actualizados. De esto todos sabemos, ¿no es verdad? Ellos están siempre muy bien actualizados. Aquí tenemos una descripción general de PFI. Cuando se tiene un data breach de tarjetas de crédito, por una regla general, se realiza una investigación PFI para identificar cuándo y cómo podría haber ocurrido los datos que se han visto comprometidos e incluso identificar si el medio ambiente todavía aún está en riesgo. Hablemos de una manera muy resumida de cada uno de estos personajes que hacen parte de este PFI, del ambiente PFI, de una investigación PFI. De una manera muy resumida, hablando respecto del PFI Forensic Investigators, un investigador forense es un empleado de una PFI company que ha sido contratado por una entidad, por un adquirente, una bandera, una marca, para realizar una investigación PFI en una entidad de bajo investigación. Estos son los consultores PFI certificados por el PCI Council. Ellos van en sitio o, a veces, de una forma remota para realizar la investigación forense en las entidades investigadas. Un punto muy importante aquí es recordar que mismo que el PFI Company sea un tercero contratado por su empresa, por su compañía, cuando está en sitio durante una investigación, representa los intereses de las marcas y mantiene en contacto con las marcas durante todo el proceso de investigación. Esto es muy importante de lembrar. Recuerde siempre de consultar el investigador PFI en el sitio web del PCI Council, asegurándose de que es un profesional certificado de una empresa acreditada por el PCI Council. Hablando un poquito respecto de la entidad bajo investigación, ¿no? O Entity Under Investigation, el texto es bastante autoexplicativo. Entonces, es cualquier entidad que procese, almacene o transmita datos de tarjeta o ponga en riesgo los datos de tarjeta y que sea susceptible a los estándares de PCI del PCI Council. Por lo tanto, si su empresa se ajusta a este perfil, es susceptible de una investigación PFI en caso de un data breach. Algunas responsabilidades para estas empresas, y ahí acá no se limita solamente a estos que voy a comentar ahora. Algunos son como mantener un plan de respuesta a incidente activo y probado,
como se describe en los requisitos de la norma PCI DSS, informar a los adquirentes las marcas en caso de un data breach de tarjetas de crédito, coopera con la empresa PFI durante una investigación forense y permitirle hacer su trabajo. Este es un tema muy crítico, ya que es un momento muy delicado para la empresa, pero créame que el investigador PFI está ahí para ayudar, no contrario. Guarde ahí una copia también, una otra responsabilidad, guardar las copias de todas las pruebas del data breach. Entre otros ítems como corrección de vulnerabilidades encontradas durante una investigación PFI, mantener los resultados de la investigación también, todas las evidencias que tiene de la investigación, abordando cuestiones legales cuando corresponda y otros detalles más. Hablando un poquito respecto de card brands, las marcas tienen su propia política de manejo de data breach de tarjetas para que puedan definir individualmente cuando se requiere una investigación PFI. Además, pueden definir sus requisitos para una investigación PFI, contratar directamente, por ejemplo, una investigación para un caso específico, establecer multas baseadas en el data breach y determinar si una investigación debe ser en sitio o remota, entre otras cosas. Por último, pero no menos importante, hablamos del PCI Caution. El PCI Caution mantiene el programa PFI, proporciona capacitación y certificación para las empresas investigadas, para las empresas e investigadores PFI, y mantiene todo el ecosistema de estándar como el PCI DSS, Software Security y otros. También es responsable por mantener la lista de empresas autorizadas para realizar una investigación PFI, sus regiones operativas, contactos internos y el estado de estas empresas perante el PCI Council. Hablando un poquito ahora da Intrusion Kill Chain. Este es un modelo de cadena que tiene como objetivo identificar y categorizar cada etapa de un ciberataque. En la creación de este modelo se siguió el mismo concepto utilizado por los militares estadounidenses para estructurar sus propios ataques. Se consistía en identificar el objetivo, enviando la fuerza al objetivo, decisión y orden para atacar el objetivo y finalmente la destrucción del objetivo. Cuando este concepto se aplica a la seguridad de la información y ciberataques, han dividido esta cadena de intrusión en 7 etapas o fases. Relación, reconocimiento, armamento, entrega, exploración, instalación, command and control y las acciones sobre los objetivos. Cada etapa es necesaria para llegar a la siguiente, en el orden que lo vemos acá, por lo que debemos enfocar las defensas en las primeras etapas y, por supuesto, durante todas las demás, para prevenir que un ataque tenga éxito. No entraremos en detalles de cada uno de este punto y sus defensas, pero recomiendo a todos leer e investigar este material, es muy bueno. Aquí tenemos una vista macro de la Intrusion Kill Chain. Como hemos visto en algunos de los slides anteriores, las noticias sobre ataques cibernéticos y violaciones importantes están en todas las noticias de hoy. A medida que observamos lo que está sucediendo en estas infracciones, algunas tendencias se hacen evidentes. En general, ahí los atacantes obtienen acceso más rápido, geralmente en minutos, a su infraestructura. Casi todos los atacantes extraen datos confidenciales en cuestión de días y permanecen más tiempo en el medio ambiente. Geralmente infligen más daño durante este tiempo que permanece activo en los entornos. La mayoría de las infracciones tardan meses en descubrirse y la gran mayoría no son detectados por sistemas internos, sino por fuentes externas como clientes, empresas de investigación de seguridad o autoridades, lo que es mucho peor para la compañía, para la imagen de la compañía. Debe decir
que existe ahí una correlación directa entre el tiempo de permanencia, la cantidad de tiempo que los atacantes tienen acceso a su red y el impacto que los atacantes tendrán, que los ataques tendrán en su negocio. Esta es una correlación muy clara. Hablando un poquito de nuestra metodología de trabajo durante una investigación PFI, esta sería una descripción de la metodología de trabajo de GEMSECTEC y su división en 3 partes. Tenemos inicialmente la preanálisis, seguido por la análisis en sí y el post-análisis. En preanálisis tenemos el entendimiento con el cliente de lo que sucedió, de lo sucedido, lo que ya se sabe y lo que se ha hecho hasta el momento. Aquí también podemos tener alguna respuesta inicial que ayudará en un incidente en curso, por ejemplo. La visión de alguien fuera de la caja ayuda mucho. Además, en esta etapa, hemos formulado también la estrategia para el curso de la investigación. Durante ese paso, tenemos un informe inicial de la investigación PFI. Este se completa y se envía a las marcas con los detalles iniciales de la investigación. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de informaciones que ya tenemos? Y qué tipo de informaciones que el cliente ya tiene y las acciones tomadas hasta el momento. Durante la fase de análisis, es donde ponemos las manos a la obra. Se recompilan copias de archivos, imagen de discos y registros para investigación manual y de laboratorio, utilizando las técnicas y herramientas más modernas. Todos los problemas encontrados aquí durante la etapa de laboratorio son reportados a las banderas, a las marcas, la entidad de baja investigación y serán parte del informe final. Recordando que en todos los pasos aquí enumerados y durante toda la investigación PFI se realizan entrevistas y seguimiento con la entidad investigada. Y por último, la parte de post-análisis es donde preparamos el informe final. Recopilamos todas las informaciones que tenemos desde el momento inicial de la investigación hasta esta última parte. Escribimos el informe final y lo presentamos al cliente y lo enviamos también a las marcas. Aquí enfatizamos nuevamente la importancia de una investigación PFI. Tan pronto como sospeche que su entorno puede haberse visto comprometido, debe comunicarse con PFI. Conte con nosotros para ayudarlos en este momento. Aquí tenemos una foto real de nuestro laboratorio. Estamos preparados para satisfazer sus necesidades. Contamos con todo un equipo preparado para esta actividad, así como uno de los laboratorios más sofisticados con las técnicas y herramientas más modernas para ayudarte en este momento. Hablando un poquito respecto de un case que nosotros tenemos acá, para ejemplificar el trabajo de investigación PFI, usaremos entonces este caso en que trabajamos en una gran empresa latinoamericana. Ellos fueron víctimas de un ransomware. En resumen, después de todo el trabajo de investigación de la compañía, de la PFI Company, vimos que algunas cosas complicaban aún más la situación del cliente. Inicialmente fue identificado que ellos no poseían una certificación PCI DSS, incluso mesmo transmitiendo, processando e armazenando dados de tarjeta. Não estava em cumprimento. Também não possuíam uma certificação PCI Pin Security. Também não tinham monitoreio de seus logs e tinha aí falho na gestão de parches, falho no monitoreio de los dispositivos de segurança deles e também na gestão de terceiros. Esta es una línea de tiempo final para el desarrollo de todos los pasos que hemos hecho en este cliente. No los detallaremos todos, pero vale la pena señalar algunos aspectos destacados. Inicialmente, en mediados de enero de 2021, el agente malintencionado notifica a la empresa sobre el robo de datos y comienza a exigir un pago para no publicar estos dados en la internet, dado que la compañía no pagó y
no tenía también ninguna garantía de que si pagase recibiría esos datos de vuelta. Luego, el agente malintencionado pasó por una serie de publicaciones de datos en la Internet, divulgando informaciones de la compañía. En marzo, tenemos entonces ahí el inicio de las actividades de GM SecTech como la compañía PFI. Y en este momento se pone en práctica toda la metodología de trabajo de nosotros. Como parte del trabajo realizado, la empresa realiza una evaluación de PCI DSS y podemos mirar que no cumple con los requisitos. Así también como los escaneos ASV no estaban en compliance, se falló. Paralelamente a las actividades de investigación, GM SecTech proporciona al cliente una foto de su postura de seguridad externa y qué elementos que se deben mejorar. Y el cliente inicia un trabajo de mejora de su postura externa, paralelo a todo este proceso. También, paralelo a eso, los equipos de laboratorio pueden aislar el malware. Se identificó un malware durante el trabajo de forense. Se puede aislar el malware, aplicar una ingeniería inversa y ejecutarlo en un entorno controlado para compreender cómo funciona y aplicar la defensa utilizando la intrusion kill chain. Luego, las actividades continúan con escaneos internos, acciones de mejora por parte de la empresa y todo el soporte de la PFI Company para estas actividades. En este momento de trabajo se crea ahí un monitoreo de la Dark Web para identificar informaciones sobre la empresa que possa estar siendo exposta. Finalmente, ahí llegamos a la etapa final de creación del informe, ejecución y finalización de actividades de laboratorio y elaboración del informe final y envío a las marcas. De una manera general, hablando en números para este caso, ahí para tener una vista de los números del caso, ahí tenemos al final una conformidad inicial del cliente que era solamente de 41% con el estándar de PCI DSS. Y desde un punto de vista general, fueron más de 600 días antes de la detección del agente malintencionado en la red del cliente, más de 60 días entre la detección y la contención del problema, todos los costos con los profesionales involucrados que fueron necesarios. Se ha encontrado ahí varios artefactos físicos y virtuales dentro de la compañía, millones de datos de tarjetas exfiltrados y pose de agentes malintencionados, perda de todo el software de los datos que fueron afectados por el ransomware y todos los costos de contratación con terceros y servicios externos. Y, obviamente, una cosa que es muy importante para toda la compañía, lo desgaste de la imagen con los clientes, ¿no? Lo daño reputacional. Hablando un poquito de las tendencias, ¿no? Para concluir, aquí tenemos algunas tendencias para los casos que hemos visto. Hay una cosa que no son solamente estos, pero estos son los más destacados. La falta de gestión de parches. No los deje para más tarde. Mantenga tus sistemas siempre actualizados. Este es un punto que falla mucho la compañía. A mala implementación de la gestión de vulnerabilidades. No se monitorean las amenazas externas, las vulnerabilidades que están siendo utilizadas por los usuarios malintencionados. Entonces, la compañía no tiene una visión, no sabe qué pasa en el mundo externo, qué tipo de ataques que son utilizados para poder se defender antes de sufrir un ataque. Poco o ningún monitoreo de ambiente. Las empresas tienen herramientas sofisticadas, se gasta mucho dinero con eso, pero si no utilizan correctamente, no son más que un dashboard vistoso para dejar en la pantalla del SOC o NOC. De nada adianta tener un dashboard muy vistoso, muy bonito, pero no se utiliza, no se monitorea, no se olha los logs, no se garante de que aquilo está siendo utilizado. Una gestión de proveedores de servicio, en este caso, debe se recordar de controlar lo que hace su tercero y si están cumpliendo con los estándares que se deben cumplir.
lembre-se y recuerde que el tercero es una extensión de su ambiente, de su entorno. Y por último acá, la gestión de acceso. Lamentablemente, el uso de usuarios genéricos y compartidos sigue siendo una realidad. Usuarios que ya han abandonado la empresa, pero aún tienen acceso, entre otras cosas, como una revisión de acceso de usuarios que no existe, cosas así. Estos son apenas solamente algunos de los ítems que vemos como tendencia en este momento y que ayudan a las empresas a sufrir muchos ataques. Buenísimo, de mi parte era esto hoy, era hablar un poquito de lo que es una investigación PFI, cuáles son las personas involucradas y sus actividades, y mostrar a ustedes cuáles son lo que pasa más y cuáles son las tendencias de ataque para esta situación. Agora, volto a palavra para vocês. Hola, buenas noches. No te escuché antes, Eduardo, pero Te imagino escuchamos que... muy bien, Kelvin. Ya la pantalla es tuya. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, sobre todo Gustavo y Eduardo, por esta oportunidad para hablaros un poco. Soy Kelvin González, ingeniero de ventas para Metallic en Combol, y como muy bien han dicho, pues estoy en Madrid, pero encantado de estar ahora con vosotros y de compartir brevemente qué es Metallic y cómo podemos ayudaros. Voy a comenzar la presentación. Vale, podéis ver la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, vale, perfecto. Pues muy bien, vamos a entrar de lleno a mantenernos un poco protegidos. Déjame poner aquí el apuntador. Vale, mantenernos protegidos contra el ransomware. Esas son un poco las consideraciones que vamos a hacer hoy. Una agenda bastante rápida y dinámica. Vamos a hablar rápidamente de por qué necesitamos la protección, las claves. Hablaremos del caso de uso de Office 365 y haremos una breve demo si el tiempo nos acompaña para dar paso pues a una sesión de preguntas y respuestas. Lo primero que quiero hacer es crear un contexto común para la audiencia, ¿no? Identificando los desafíos a los que se enfrentan normalmente las organizaciones, ¿no? Sobre todo los datos, ¿no? Primero, la adopción de la nube está claro que se está acelerando. Segundo, pues el crecimiento de datos está literalmente explotando exponencialmente cada año. Y finalmente las empresas se enfrentan pues a la necesidad de administrar esos datos de esos entornos muy dispares y pues especialmente después de la pandemia del COVID-19, ¿no? Estas tendencias ya no solo llevan a una adopción acelerada de soluciones en la nube, sino que hace que sea aún más crítico para las empresas estar un paso por delante en esta era de transformación digital. Y a veces, como muy bien decía Leandro, los ciberdelincuentes están más al tanto de estas tendencias que nosotros mismos. Por ejemplo, en 2021 ocurre un nuevo ataque de ransomware cada 11 segundos. Y sin embargo, la mitad de los profesionales de ciberseguridad consideran que su organización no está preparada para combatir un ataque de ransomware. ¿Y cuáles son las implicaciones de no hacer nada? Es decir, de mantener nosotros nuestro status quo, ¿no? Pues en 2021, cuando hablamos de amenazas cibernéticas, el panorama ha cambiado. Es decir, por ejemplo, un CISO, un Chief Information Security Officer, hoy en día planifica su estrategia pensando no en si será atacado, sino más bien en cuando nos ataquen, cuál será el impacto para nuestro negocio y qué debemos hacer. Es decir, las personas tienen la certeza de que un ataque es más bien cuestión de tiempo y debe estar preparado para saber qué hacer. Por lo tanto, además de la importancia de comprender el impacto financiero del cibercrimen, es también necesario comprender su efecto dominó en la cadena de valor de nuestro negocio. Y para que, por ejemplo, el CISO esté seguro de que puede recuperar sus datos y no pagar ningún tipo de rescate,
debe saber que su proveedor de protección de datos comparte su nivel de vigilancia y seguridad, así como que va a ayudarle a establecer los mecanismos de recuperación más eficaces de manera flexible y sin sobrecargar a su negocio o a sus empleados. Es decir, la solución adecuada requiere pues la mejor tecnología, así como las personas y los procesos adecuados. Como ejemplo de los impactos financieros, pues os dejo estas cifras, estas 3 cifras, ¿no? El costo promedio de un pago de ransomware exitoso es de unos 4,44 millones de dólares americanos. El tiempo de inactividad promedio debido a un ataque exitoso es de 19 días. Y este tiempo de inactividad de las empresas puede costar aproximadamente unos $300,000 por hora. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados ante este panorama? Pues bueno, afortunadamente Metallic está aquí para apoyarle con estrategias probadas y efectivas, ¿no? Un ejemplo es la regla de respaldo 321, que simplificada es una estrategia de respaldo venerada, tradicional, pero muy efectiva. Y la estrategia simplemente establece que se deben tener 3 copias de sus datos, es decir, sus datos de producción y 2 copias de respaldo. Las 2 copias de respaldo deben estar en 2 medios diferentes, que tradicionalmente eran disco y cinta. La cinta para obviamente tenerla fuera del centro de datos, y hoy en día más bien disco y la nube, porque la nube se está convirtiendo en la copia fuera del centro de datos, ¿no? Para cumplir con la última regla, que es guarde una copia fuera de sus instalaciones, ¿no? Fuera de su empresa. Metallic, pues, es un servicio que ofrece copias de seguridad y recuperación de datos con la máxima simplicidad para el usuario y la flexibilidad nativa de la nube en su núcleo, pero con la seguridad de 25 años de trayectoria en el mercado de protección y gestión de datos de Commvault. Es decir, Metallic no es una empresa nueva, sino que está basada en la tecnología que ofrece Commvault para la protección de datos, líder en la industria a nivel empresarial, y con la simplicidad del enfoque as a service, ¿no? Para apoyar cualquier estrategia cloud, sea híbrida o 100% en la nube. Luego, ¿cómo puede Metallic ayudaros, ¿no? O ayudarlos a llegar de donde están ahora a donde necesitan estar? Bueno, debo decir que todos nuestros clientes requieren diferentes niveles de protección de acuerdo a sus estrategias y necesidades de negocio. Sin embargo, los desafíos en mayor o menor medida pues son comunes, ¿no? Primero se requiere de un plan, como comentaba Leandro. En este caso, Metallic tiene preconfigurados planes de retención y protección para cumplir con los RTOs y RPOs más comunes del mercado. Sin embargo, pues ustedes pueden configurar también sus propios planes para ajustar la herramienta exactamente a sus necesidades y a sus SLAs. Además, nuestra solución, incluida la protección contra el ransomware, está integrada en el núcleo del producto. Es decir, no es algo que hemos comprado de un tercero y se ha integrado a la solución, sino que se ha desarrollado desde el principio por Commvault. No tenemos 2 días, sino ya 25 años haciendo este desarrollo. Y por esta razón no necesita de un hardware adicional y costoso, ni implementar software o aplicaciones adicionales, ¿no? Sino que Metallic se integra y complementa sus herramientas con un monitoreo constante, que era una de las cosas que mencionaba Leandro, basado en inteligencia artificial y también en machine learning, ¿no? En busca de esas anomalías del entorno, ¿no? Y de poder dar alertas tempranas de que algo no se está comportando como debería, aun cuando no sea precisamente un ataque de ransomware, ¿no? Además, se pueden realizar todas las recuperaciones que desee de manera granular, es decir, un solo archivo, o completas y sin coste de salidas de datos, ¿no? Porque generalmente cuando vamos a la nube siempre pensamos, vale, subir a la nube es sencillo, pero salir de la nube cuesta. Con Metallic todos los costes de salidas pues están incluidos, ya que nuestras licencias pues tienen un TCO de todo incluido. Y finalmente, Metallic le permite probar, ¿no? Si está preparado, facilitando pues las pruebas de su plan y ayudándole con los reportes de cumplimiento, ¿no? Porque una cosa es pensar o creer que estamos preparados y otra cosa es realmente pues probar las herramientas sobre las máquinas directamente y saber que en un momento dado de necesidad pues estamos completamente preparados. Además, no olvidemos que con Metallic puede tener un almacenamiento
con copias aisladas e inmutables, basado en la nube en cuestión de minutos, para iniciar sus copias fuera del centro de datos. Es importante que aclaremos también que Metallic no es un software de seguridad, es decir, no somos un antivirus o antimalware, por ejemplo, ¿no? Sino que la protección que ofrecemos se basa más bien en varias capas, ¿no? Perdón. Y estas capas pueden actuar en paralelo. Por ejemplo, al proteger sus datos, combatimos posibles ataques al endurecer continuamente los entornos donde se copian los datos, para mejorar su seguridad y reducir su perfil de riesgo. Con endurecer me refiero a que el entorno tenga solo los programas necesitados y los mínimos programas necesitados, ¿no? Para reducir esa exposición a vulnerabilidades que mencionaba Leandro. Luego, al pensar en las amenazas, a los datos de respaldo en sí, un enfoque común es crear copias de datos con un nivel de aislamiento e inmutable. Es decir, que un ransomware, por ejemplo, no pueda llegar a esos datos o que no pueda modificarlos, encriptarlos o acceder a ellos de ninguna manera, ¿no? En este caso, Commvault y Metallic están de acuerdo con este enfoque y tienen un historial comprobado de protección inmutable, de segregación geográfica y capacidades de copias aisladas, tanto para las copias que se almacenan en las instalaciones de nuestros clientes como para aquellas que vayan a la nube. Y finalmente, las organizaciones requieren herramientas que les permitan medir constantemente su estado de preparación para la recuperación de datos y herramientas que permitan exponer y remediar problemas y validar la capacidad de recuperación de sus datos y aplicaciones comerciales a través, por ejemplo, de pruebas automatizadas, ¿no? Y de hacer continuamente el entorno. Pues Metallic ofrece todo eso, ¿no? Metallic, por ejemplo, protege al implementar controles de cero confianza, ¿no? Para evitar el acceso no autorizado a los datos. El control de acceso se basa en modelos de principio de mínimo privilegio y confianza cero. Esto está diseñado para limitar el acceso elevado y no autorizado a la infraestructura de datos y servicios. Y Metallic, pues, es una plataforma SaaS de múltiples abonados, es decir, tenemos múltiples tenants con segregación integrada entre cada usuario, ¿no? Entonces, los datos del cliente están completamente aislados y almacenados en ubicaciones separadas con claves de cifrado de datos únicas por abonados, ¿no? Además, el cifrado de datos es una parte integral de Metallic. Todos los datos de respaldo están comprimidos, deduplicados, es decir, quitamos las repeticiones de datos en los bloques y están cifrados de forma predeterminada desde la fuente de los datos. Es decir, desde el momento en que estamos leyendo los datos ya se están encriptando o cifrando. Durante su tránsito por la red, obviamente viajan encriptados y en reposo, cuando se escriben en nuestras instalaciones o en la nube o en el servidor on-prem de nuestro cliente, están cifrados utilizando un algoritmo AES 256. Además, durante el transporte, los datos se cifran con una clave de cifrado de datos DEC específica para cada usuario, ¿no? Antes de transferir los datos a través de las redes. Entonces, otra ventaja es que la compresión y la deduplicación también ofuscan los datos, puesto que los datos per se se vuelven irreconocibles, lo que brinda, pues, un nivel de seguridad adicional. Debo decir que Metallic también cuenta con la certificación FIPS 140/2, que es un estándar federal de procesamiento de información. Es básicamente un programa de acreditación de seguridad tecnológica de la información para validar que los módulos que utilizamos, los módulos criptográficos, están producidos bajo los estándares de seguridad bien definidos, ¿no? Y Metallic, pues, cumple con todos estos protocolos de seguridad, en particular la ISO la 27001, cumple con la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea, con las certificaciones SOC 2 tipo 2 y la PCI DSS que mencionaba también Leandro, ¿no? Manteniendo e implementando, pues, políticas de seguridad y de privacidad que son estándares de la industria. Por ejemplo, se emplean las mejores herramientas de gestión y configuración de servicios para garantizar que cualquier desviación de nuestros servidores o de nuestros servicios de los estándares que tenemos configurados, pues, se identifique y se corrija de manera automática, ¿no? Además,
todo el acceso a la infraestructura y a las aplicaciones se registra, ¿no? Y se reporta por motivos de auditoría y de cumplimiento, ¿no? Y finalmente debo confirmar que todos nosotros como empleados de Commvault recibimos también capacitación para garantizar que estamos al tanto de nuestra función para garantizar la seguridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos de nuestros clientes. Y finalmente, pues Metallic ofrece una protección predictiva, ¿no? Mediante la detección de anomalías, utilizando pues un monitoreo con inteligencia artificial, que básicamente lo que hace es establecer patrones de acceso a los archivos y puede informar, por ejemplo, a los administradores cuando detecte patrones o cambios en esos patrones de acceso que no corresponden con los patrones establecidos, ¿no? No significa esto que se trate de un ataque de ransomware, puede ser alguien que simplemente se ha dedicado a mover archivos de un sitio a otro o a copiar ficheros, pero es una línea de defensa más allá del software tradicional. Luego, Metallic también preserva sus datos aprovechando la arquitectura 100% nativa de la nube, ¿no? Y para esto, pues, mantiene las operaciones de copia de seguridad y restauración fuera del entorno del cliente, en lo que llamamos un dominio de seguridad separado, y este dominio está aislado virtualmente, ¿no? La metáfora que utilizamos aquí es la de este castillo, ¿no? Que estaba rodeado por agua y tenía una puerta, un puente levadizo, ¿no? Que solo se podía entrar y salir subiendo y bajando este puente levadizo. Pues así se encuentran más o menos los datos en Metallic, ¿no? Y tenemos este puente levadizo que básicamente es el aislamiento virtual, ¿no? Y además, todo lo que entra y sale por ese túnel, por ese bridge o ese puente virtual, está completamente encriptado, utilizando pues túneles seguros y unidireccionales, siempre son de salida del cliente hacia Metallic, con los algoritmos de TLS para proteger los destinos de almacenamiento. Y una vez que se dejan de utilizar los destinos de almacenamiento, pues inmediatamente se corta la conectividad hacia los destinos de almacenamiento, ¿no? Entonces, los controles de aislamiento virtual de la solución incluyen esa capacidad de desactivar la conectividad a los almacenes de datos cuando no se necesitan y pues cortan eficazmente la ruta de datos y remedian el riesgo de ataques exitosos de ransomware. Finalmente, pues Metallic recupera con eficacia, ¿no? y con efectividad sus datos, ¿no? Incluyendo pues una serie de procesos para ofrecer un rendimiento, la verdad que sin par, ¿no? Al realizar copias de seguridad, pero también al realizar la restauración, ¿no? Como ejemplo, puedo decir que Metallic identifica solo los datos que han cambiado y protege solamente lo nuevo. Esto reduce el tráfico necesario en la red. Además, la compresión y la deduplicación que utilizamos, que es propietaria en este caso, mejoran muchísimo también la utilización del ancho de banda de red y sobre todo reducen el espacio de almacenamiento, ¿no? Sobre todo cuando creamos planes de retenciones que son ilimitados, como en muchos casos. Las APIs, además de almacenamiento nativo en la nube, se utilizan para enviar y recuperar datos a la nube de manera eficiente cuando se usa solo el almacenamiento en la nube. Y también, pues tanto a la hora de realizar un respaldo como una recuperación, Metallic crea en paralelo múltiples flujos de transferencias de datos para aumentar el rendimiento, ¿no? Entonces, a medida que aumentan los datos de nuestros clientes, al estar nosotros en la nube y poder ser elástico, el backend de Metallic pues escala automáticamente para garantizar la restauración ágil y además las capacidades de Metallic pues permiten una búsqueda granular, ¿no? y opciones de recuperación que son muy flexibles para los usuarios. Como decía, Commvault pues es una empresa que tiene 25 años dedicada al desarrollo de software. La idea siempre, el objetivo de nuestra organización es ayudar a las organizaciones a almacenar, a proteger, a administrar y a utilizar datos críticos sin problemas a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Metallic es una empresa, es una división, vamos a decir, de Commvault que ha nacido en el año 2019 con el objetivo de portar toda la propiedad intelectual de Commvault a la nube. Y tenemos una relación con un socio tecnológico que es Microsoft,
con la cual pues no es nueva, es una relación de más de 15 años. Y por eso hemos escogido Microsoft como el sitio en la nube donde portar esta propiedad intelectual. Y lo que veis aquí es básicamente nuestro portfolio de servicio, nuestro catálogo, ¿no? Entonces damos una protección de datos híbrida. Esto quiere decir que podemos proteger, por ejemplo, máquinas virtuales, bases de datos o ficheros y objetos, tanto en las instalaciones del cliente como en la nube, utilizando el almacenamiento nuestro o utilizando el almacenamiento del propio cliente. Nosotros no exigimos para esta protección híbrida que el cliente tenga que hacer nuevas compras de infraestructura, sino que podemos utilizar la infraestructura que ya tiene, sean servidores NAS, sean cabinas de cualquier proveedor de hardware, o utilizar nuestra propia solución que es completamente administrada. Y también damos una protección a aplicaciones que están directamente en la nube, ¿no? SaaS, como por ejemplo, pues el caso más interesante, el de Office 365, pero también tenemos a Microsoft Dynamics, a Salesforce, y por supuesto damos protecciones a endpoints, que son básicamente portátiles y ordenadores de escritorio, ¿no? Y todo esto, como digo, con el poder de la propiedad intelectual de Commvault y de Microsoft. En este caso, por temas de tiempo, pues nos vamos a enfocar un poquito en dar una pincelada sobre la protección de Office 365, ¿no? Pero antes de eso, quería daros una pequeña introducción sobre la arquitectura de Metallic, ¿no? Básicamente lo que estáis viendo aquí es que tiene un diseño modular en donde hay básicamente dos grandes áreas, una en el lado izquierdo, el plano de control, y en el lado derecho el plano de datos. Como veis, están completamente separados. Eso quiere decir que no se puede acceder nunca al plano de datos, es decir, a donde están almacenados los datos de nuestros clientes, a través del inicio de sesión. O sea, aunque una cuenta haya sido, vamos a decir, corrupta o haya sido de alguna manera violada, y tengan las contraseñas, eso no implica que se tenga garantía de poder acceder a los datos del cliente, ¿no? Entonces, el plano de control de Metallic maneja todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica, todo lo que tiene que ver con el control de acceso basado en roles, que podemos definir roles para cada usuario y qué nivel de acceso tiene. Y es el plano también donde se llevan todos los registros de auditoría, porque absolutamente todo lo que se hace en la plataforma queda registrado y auditado, ¿no? Y luego, en el plano de datos, es por donde viaja toda la información, tanto de on-prem, en este caso para la protección híbrida, o de otros servicios que están en la nube, como Office 365, Salesforce, y toda esta información, por supuesto, siempre viaja encriptada, ¿no? Como os decía. Aquí estas pequeñas paredes son el puente levadizo que os decía, que solamente se activa cuando un proceso autenticado de Commvault inicia una transferencia, ya sea a la propia nube, al almacenamiento, o al almacenamiento del propio cliente, ¿no? Una vez que esta información, digamos, se ha transferido, estos firewalls, digamos, aíslan virtualmente la información. Hablemos ahora muy rapidito de Office 365. De Office 365 quiero decir que no porque esté en la nube, significa que está completamente protegido, que a veces es una concepción que tenemos. Podemos perder datos en la nube, por supuesto que sí, y básicamente las razones más comunes son errores humanos, ¿no? De hecho, hablamos probablemente de un 44% de pérdidas de datos son a causa de errores humanos. Y ojo, con errores humanos que no son malintencionados, es decir, no me estoy refiriendo al caso de ransomware, por ejemplo, y también tenemos muchos problemas relacionados pues con corrupción de datos, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos nosotros es una protección integral para absolutamente todas las aplicaciones de Office 365. También debo decir que Microsoft recomienda la protección de datos de terceros. Sin embargo, como veis aquí, más del 81% de las empresas no tienen ningún tipo de protección.
Y es importante incidir que cuando estamos en la nube, ya sea de Microsoft o sea de Amazon o de Google, es importante tener presente que estamos bajo un modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Y eso básicamente lo que significa es que nosotros somos responsables de los datos, del acceso a los datos, de las cuentas que accesan esos datos. Es decir, la responsabilidad de los datos sigue siendo nuestra, aun cuando es responsabilidad, por ejemplo, del proveedor, pues todo lo que tiene que ver con la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, son suficientes los controles nativos de Microsoft. Los controles nativos me refiero a los básicos. Obviamente, ellos tienen servicios también como nosotros de protección, pero para responder a esta pregunta, lo que debemos entender es que en realidad estamos hablando generalmente de replicación versus puntos de recuperación, ¿no? En la nube, en este caso en Microsoft por defecto, la replicación es excelente para mejorar la disponibilidad de las aplicaciones, pero no para restaurar los datos en caso de una pérdida eventual o de un ataque de ransomware que haya encriptado, por ejemplo, todo el correo de la empresa. Entonces, Metallic está bien posicionado para hacer una última línea de defensa en vuestro plan de seguridad integral, ¿no? Como un servicio de protección que contiene los datos completamente aislados e inmutables, solo disponibles bajo demanda, con una retención, por supuesto, extendida, porque la retención por defecto de Microsoft varía dependiendo del producto, pero puede llegar a entre 14, 30 o 90 días, dependiendo de si hablamos de correo, de SharePoint o OneDrive, etcétera, ¿no? Y obviamente también tienen una capacidad que depende del tamaño de las papeleras, ¿no? Si un fichero, por ejemplo, es de más de 2 gigas, es demasiado grande, pues no se va a retener ni siquiera un día porque se borra inmediatamente porque no se mantiene en una papelera. Pues nosotros con Metallic nos olvidamos de todos los problemas de retención porque en el caso de Office 365, nosotros podemos tener inclusive planes de retención ilimitada sin ningún coste adicional para el cliente. Y luego tenemos pues unos procesos de búsqueda granular con unas opciones de restauración muy flexibles que pueden ser en el mismo sitio donde se tomaron los datos o pueden ser en cualquier otro sitio, ¿no? O sea, por ejemplo, restaurar un SharePoint en el mismo site o en sites diferentes. O restaurar un Teams en otro Teams o una cuenta o un buzón de un usuario en el buzón de otro usuario o en otro servidor. Y finalmente, pues tenemos controles dedicados para cumplir con los SLAs y para reportar cómo estamos, ¿no? Desde el punto de vista de los requisitos de protección de datos. Entonces, Metallic al final lo que ofrece es una cobertura total para Exchange Online, OneDrive, SharePoint, Teams, Microsoft Project, etcétera, que tiene pues un cero software, no requiere ningún tipo de despliegue de infraestructura y una configuración prácticamente completa en cuestión de minutos. Independientemente del tamaño de la empresa, Metallic se puede configurar para comenzar a hacer las copias de seguridad en cuestión de unos entre 5 y 15 minutos. Es bastante rápido. Las capacidades de recuperación, como he dicho, pues son completamente granulares y el almacenamiento es ilimitado en el caso de Office 365, con una retención también ilimitada y sin ningún coste adicional por temas de egress, por ejemplo, de datos, ¿no? Esto es cómo funciona nuestro enfoque de seguridad. Aquí tenéis las diferentes cargas de trabajo, porque nuestro mote es no dejar atrás ninguna carga de trabajo. No somos una solución de nicho, sino que queremos que el cliente desde una única interfaz pueda tener acceso a poder respaldar todas las cargas de trabajo posibles. Y son los procesos que están dentro de estas máquinas, que están cifrados y tienen un código de redundancia cíclica, los que inician el proceso para bajar este aislamiento virtual y comienzan a escribir en el plano de datos de nuestra solución. Y ya para finalizar, pues os quería dar un pequeño ejemplo. Es un caso de estudio de un cliente real, se llama Harel Group, se encuentra en Israel y es una compañía de seguros, quizás la más grande del mercado israelí. Y básicamente ofrece pues una amplia gama de productos de seguros de vida, seguros de salud, fondos de pensiones y gestiona también carteras y fondos de inversión a más de 10 millones de clientes, ¿no?
Y básicamente lo que quiero enfatizar de este cliente es, ellos ya eran clientes de nosotros por más de 7 años y lo que necesitaban es, como piensan migrar a la nube, pues, de hecho estaban migrando toda la parte de Office 365, lo que querían era un proveedor que pudiera darles pues garantías, primero, de que toda esa información iba a estar completamente protegida, porque el tema en la nube pues ya no es como tener las cintas que saben dónde están, quién las tienes, cómo las almacenas. Pues aquí lo que nosotros ofrecemos pues, es las mismas garantías o inclusive más de protección, pero también querían una solución que se pudiera implementar rápidamente y pudiera minimizar sobre todo el uso de recursos, ¿no? Porque con esta infraestructura tan grande que ellos tienen, solamente dedicarse a la gestión del almacenamiento que requieren para hacer las copias de seguridad requería, por ejemplo, de la contratación de 2 personas. Entonces, ellos querían no solamente implementar rápido, tener una única solución para todas las cargas de trabajo, sino también minimizar desde el punto de vista de negocio los recursos que se requieren para manejar la solución. Y en este caso, pues Metallic, pues no solamente cumplió con creces esos requisitos, sino que estamos protegiendo ya pues 1,5 petabytes de información de datos en su entorno local y estamos migrando ya las primeras 1000 cuentas. En cuestión de minutos se hizo la configuración, en una semana todas las copias y para finales de año pues ya lo que pretendemos es tener configurado todo su entorno de alrededor de unas 5000 cuentas, ¿no? Entonces, obviamente, desde el punto de vista de valor de negocio, ellos tienen un ahorro de tiempo, pues una implementación que es bastante competitiva en términos de costes, una protección integral de todas sus funciones y la certeza de que están 100% seguros y con un acceso pues optimizado, ¿no? Entonces, esto era lo que yo quería presentar. Os cierro con este pequeño ejemplo de lo que es el valor de Metallic, pues solo para reafirmar. Primero es un servicio sin compromisos, con una cobertura pues de nivel empresarial, con una reducción importante de gastos en lo que tiene que ver con la gestión. La implementación, como os decía, se hace en minutos, porque muchos de los planes vienen preconfigurados y también permite para aquellos planes que son híbridos poder utilizar vuestro propio almacenamiento sin tener que hacer inversiones adicionales. Es muy importante que todas esas copias sean aisladas e inmutables, y es lo que nosotros hemos garantizado a través del plan, separar el plano de control del plano de datos, y tenemos una seguridad con capas porque tenemos la capacidad de crear roles y asignar esos roles a diferentes perfiles de usuarios y cada uno tendrá el nivel de acceso que requiera de acuerdo a la información que necesite gestionar. Tenemos un rendimiento máximo con una búsqueda muy flexible y con opciones de restauración muy rápida. Y finalmente, pues cumplimos con todos los requerimientos de datos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos, los estándares ISO y, bueno, la SOC y la PCI DSS. Entonces, ahora no sé cómo estamos de tiempo. Si queréis, podemos hacer una pequeña demo de 5 minutos. ¿Me confirmas, Eduardo, si todavía estamos en tiempo? Demo está perfecto. Sí, muy bien. Pues excelente. Os muestro aquí. Básicamente, cuando entramos a Metallic, este es lo que llamamos el hub. Vamos a entrar pues a una aplicación web que, por cierto, es friendly o es amigable con dispositivos, sean tablets o teléfonos, es decir, que podéis administrar inclusive desde vuestras propias tabletas vuestro servicio de backup. Y lo primero que vemos cuando entramos a lo que llamamos el hub es un cuadro de control con todo nuestro catálogo de servicios. Aquí podéis ver todo lo que protegemos. Protegemos Active Directory, por cierto, y Azure Active Directory también, toda la parte de base de datos, etcétera, ¿no? Cuando bajamos un poquito aquí, tenemos todo lo que tiene que ver con la protección de roles. Aquí podemos crear usuarios y grupos y darle una vista o acceso, por ejemplo, a un usuario para que solo vea la parte de Office 365 y luego acceso o un rol diferente a otro usuario para que solo vea la parte de base de datos y a otro usuario para que solo vea la parte de máquinas virtuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, así tenemos diferentes perfiles de usuarios completamente segregados y cada uno con el acceso que requiera, ¿no?
Luego, toda la información se encuentra en línea. Podemos crear, como es una aplicación básicamente en la nube, nuestra manera de interactuar con el cliente, que es para nosotros muy importante, pues tratamos de que sea siempre en línea. Entonces tenemos aquí un chat que podéis iniciar un soporte en tiempo real en cualquier momento, o podéis crear un caso en línea inmediatamente, ¿no? Desde la misma aplicación. También tenéis, si lo queréis hacer así, la posibilidad de interactuar con nosotros a través de una línea telefónica, ¿no? Pero bueno, cualquiera sea el enfoque, siempre tenéis, una vez que se ha creado el caso, la posibilidad de ver los casos que habéis creado e interactuar con ellos. Dadme un momentito que me voy a loguear. Esto es otra medida de seguridad normal. Cuando pasa cierto tiempo de inactividad, es normal que se salga, ¿no? Por motivos de seguridad. Entonces tengo que volver a introducir datos, contraseña. Entonces, estábamos aquí en el Hub. Abro Office 365, por ejemplo, que es lo que os he presentado, y rápidamente me muestra un tablero, ¿no? Con un cuadro de mandos diciéndome qué fuentes de datos tengo protegidos. En este caso, pues tengo todos, Exchange Online, tengo OneDrive, SharePoint y Teams, y me da básicamente un primer vistazo de cómo está mi SLA, ¿no? O sea, estoy cumpliendo. Esto lo que me quiere decir es que si yo tengo definido un RTO y un RPO, o sea, unos tiempos de restauración y unos tiempos de copias de seguridad, etcétera, pues estoy en verde al 100% cumpliendo. Si no estuviera al 100%, quiere decir que probablemente alguna copia no se ha realizado, ha habido algún problema y debería prestar especial atención. Esto, si no estuviera al 100%, se activa un hiperenlace para que yo pueda hacer clic sobre él y ir directamente hacia donde está el problema. Luego me presenta los planes, que para el caso de Office 365 es ilimitado, pero también tiene, como os decía al principio de la presentación, planes creados por defecto de 5 años, de 7 años, por ejemplo, para Office 365, que son los más comunes, pero también ustedes pueden crear los planes que deseen con las fechas y requerimientos adaptados a vuestras necesidades de negocio, ¿no? Y luego aquí me da rápidamente un vistazo de cuántos usuarios estoy utilizando, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, aquí estoy protegiendo 28 buzones de correo, sin embargo, estoy consumiendo 20 licencias, ¿no? Eso es porque todos los buzones que son de grupo o son buzones compartidos, nosotros los protegemos con retención ilimitada sin coste adicional, ¿no? Entonces, aquí tenemos 8 buzones adicionales que son de grupo o compartidos y solo estamos contando los 20 usuarios, digamos, que son únicos, ¿no? Luego, cuando nos vamos a la vista avanzada, bueno, todo el proceso, antes de ir a la vista avanzada, todo el proceso de configuración es muy sencillo, está completamente automatizado. Cuando yo comienzo un nuevo proceso de configuración, ya lo único que tengo que decirle básicamente es a dónde me voy a conectar y con qué credenciales, y la herramienta se encarga pues de crear una app dentro de Azure, crear todos los servicios, las cuentas, sincronizar con el dominio. Es decir, que este proceso de integración es lo que os decía, que toma muy poco tiempo y en ese momento pues os va a dejar inmediatamente configurada todas las apps en vuestra aplicación, ¿no? Entonces, una vez que las tengo configuradas, pues ya puedo comenzar inmediatamente a hacer una recuperación, por ejemplo, o un backup, ver los jobs, o inclusive si quiero automatizar el proceso de envío de logs de todas las copias que se han hecho de manera diaria o dependiendo del RTO, pues lo puedo hacer automáticamente. Una vez que entro, por ejemplo, dentro de Exchange Online, la interfaz es exactamente la misma, lo único que cambia es digamos, el objeto sobre el cual se aplica, digamos, la copia, ¿no? En el caso de Exchange, el objeto es un buzón de correo, ¿no? En el caso de OneDrive son usuarios y ficheros, y en el caso de SharePoint, por ejemplo, son sites, ¿no? Site, subsite, ¿no? Con ficheros. En el caso de Teams, pues serán Teams con todo lo que dentro de un Teams se puede almacenar, como por ejemplo chats, ficheros, wikis, etcétera. Lo veremos, ¿no? Pero entonces, una vez que estoy dentro de la aplicación, puedo escoger a un usuario y hacer, por ejemplo, un backup bajo demanda, y si no, pues se harán 3 copias automáticas cada 8 horas. Si hago una restauración, podéis ver rápidamente que puedo restaurar el mailbox. Esto significaría hacer una restauración completa
de toda la información del buzón, que la puedo hacer en el mismo servidor en la cuenta de Diego Siciliani, por ejemplo, o restaurarla en otro sitio, ¿no? Si lo quiero restaurar en otro sitio, puedo escoger otro buzón de otro usuario. Por ejemplo, podría restaurar la cuenta de Diego en el buzón de Alex, por decir algo, ¿no? Entonces, y dentro de Alex yo puedo decir, oye, no, quiero que lo restaures no en su buzón, pero voy a crearle una carpeta, ¿no? Dentro del buzón de Alex, por ejemplo, llamada buzón de Diego, ¿no? Esto suponiendo que Diego haya dejado a la empresa y nosotros necesitamos restaurar por una necesidad de negocio, pues toda la información de Diego o parte de la información de Diego en un nuevo usuario, porque toda la información que se respalde, por ejemplo, de Diego, aun cuando se haya ido de la empresa, se mantendrá de acuerdo a las políticas de retención que vosotros hayáis definido, sin ningún tipo de coste adicional para vosotros, ¿no? Entonces, aquí puedo crear una nueva carpeta o escoger cualquier otra carpeta que yo quiera para restaurar la información de Diego en Alex, ¿no? Eso es hablando, pues, de todo lo que sería la recuperación total. Puedo forzar a que sobrescriba si la información ya existe. Eso en el caso de que estuviera restaurando en la misma carpeta de Diego, puedo decir, oye, sobrescribe todo. Y si hubiese seleccionado varios usuarios, pues también podría seleccionar qué quiero recuperar exactamente de cada usuario. Si en vez de hacer una recuperación de todo el buzón, quiero hacer una recuperación que llamamos granular, que os he dicho mucho recuperación granular, ¿qué significa eso? Pues básicamente me da una visión como me la daría el cliente de Outlook. Básicamente los buzones, el calendario, los contactos, inclusive las conversaciones, si utilizamos todavía Skype, toda la información, yo puedo ir y buscar la información específica del correo que quiero restaurar y restaurarla en un momento dado. Restaurar los ítems que tengo seleccionados. Una vez que haga la restauración, pues básicamente me va a preguntar lo mismo, si quiero restaurarla en el mismo sitio o restaurarla en otra out of place que llamamos, en otra localidad o en otro sitio, ¿no? Además, puedo también exportar esta información. Si he seleccionado varios ficheros, puedo crear un PST, por ejemplo, y luego importar esto desde un cliente de Outlook en otra cuenta. Eso también es una opción perfectamente válida. Y también puedo hacer patrones de búsquedas muy sencillas. Si me voy, por ejemplo, voy a irme aquí, seleccionar a todos los usuarios y puedo hacer una restauración de un mensaje. Y, por ejemplo, imaginemos que ha habido algún tipo de correo de phishing o algún tipo de correo. Yo puedo hacer búsquedas, por ejemplo, de ese correo, si conozco el título, y me va a decir quién recibió esos correos, en qué fecha, y yo puedo seleccionar esos correos, por ejemplo, y borrarlos. Entonces, se supone que cuando hay un ataque, por ejemplo, de phishing o ransomware, yo debo tomar acciones sobre los ordenadores que están comprometidos, pero también la herramienta te permite tomar acciones sobre las copias de seguridad que también pudieran estar comprometidas y tú puedes borrar la información que no quieras, ¿no? Si este correo yo sé que era un correo malintencionado de phishing o tiene ransomware o cualquier tipo, yo puedo buscarlo de una manera muy sencilla, efectiva y borrarlo, ¿no? Puedo borrar todos los ítems de las copias de seguridad y así tener la garantía de que esta información no se va de alguna manera a restaurar por error y volver a crear el problema que teníamos, ¿no? Ya para finalizar, también pues tenemos todo lo que tiene que ver con la monitorización que mencionaba Leandro y todo lo que tiene que ver con los reportes, ¿no? En el caso de los reportes, uno muy importante es el audit trail, que era en el plano de control que os mencionaba al principio, es el reporte que básicamente tiene toda la información auditada de lo que se ha hecho en la plataforma, quién lo ha hecho, a qué hora y exactamente detalles de qué tipo de operación se ha hecho, ¿no? Este reporte se puede programar, por ejemplo, para guardarlo o para enviarlo por correo a una lista de distribución en un formato, cualquiera de los formatos disponibles, PDF, HTML o CSV, ¿no? Eso lo podéis programar para que se envíe de una manera diaria, semanal, etcétera, ¿no? La idea es que haya pues un equipo de personas pues que tenga acción sobre ese reporte y pueda ver que todo va funcionando adecuadamente, ¿no? Y otro importante es el nivel de SLA que os mencionaba hace un ratito, ¿no? Para tener una idea de cómo estamos protegidos, ¿no? Cuántos buzones tenemos,
cuántos buzones no están protegidos, cuántos buzones, por ejemplo, no están cumpliendo el SLA por la razón que sea, porque lo sacamos por error, porque lo dimos de baja, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de la herramienta siempre es daros información para que podáis accionar y tomar decisiones de una manera informada, ¿no? Esa es la idea. Y luego, finalmente, tenemos como último caso interesante la posibilidad de activar la gestión por parte del usuario final de su propia recuperación, ¿no? Entonces, podemos darle a un usuario final la capacidad de que entre ellos mismos y puedan recuperar su propio correo, por ejemplo. Y en el caso de que estén usando la solución para endpoint, también que puedan recuperar, por ejemplo, ficheros de sus propios ordenadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo entrara al correo, pues vería la información como la ve mi cliente de Outlook, y podría yo como usuario entrar directamente a una página web, descargar un correo o descargar un fichero que he tenido en un backup, sin necesidad de ir a mi equipo de IT y decir, oye, que he perdido un fichero, abrir un caso, esperar que haya un workflow para ese caso, ¿no? Esto al final lo que quiere es un poco ser más dinámico y permitir al usuario final pues, que pueda gestionar sus propias incidencias, ¿no? Entonces, con esto termino. Un momentito para volver. Quería solo enfatizar, ya para cerrar, que Commvault ha sido identificado como líder en el cuadrante mágico de Gartner en 2021. Ya tenemos una década siendo identificados como líderes, con lo cual pues quiere decir que estamos completamente todos los años innovando y aumentando la capacidad de nuestra solución, y que los clientes al final pues lo que más dicen es que nuestra solución funciona, se ejecuta en un segundo plano y te puedes un poco, entre comillas, olvidar, ¿no?, de ella, ¿no? Porque la solución pues te ayuda a proteger de extremo a extremo cualquier carga de trabajo. Entonces, pues con esto cierro. Muchísimas gracias y quedo a disposición para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Qué interesante. Sí, en el chat hay una gran cantidad de preguntas y Gracias. Gustavo nos apoyó respondiendo la mayoría de ellas. Sí. Eduardo, yo hice una recopilación de todas las preguntas para, si lo deseas, no sé si nos da tiempo, poder hacer que el resto de los panelistas les respondan. Si no, las copié todas para entonces después podérselas responder de manera a toda la audiencia. No, yo pienso que podemos tomar unos minutos. Por favor, enciende tu cámara y ya que tú la tienes anotada, velas leyendo y la van discutiendo y lo aclaramos eso ahorita mismo. Ok, la mayoría de las preguntas evidentemente son para Kelvin. Vamos a empezar por algunas de ellas, fuera de las que yo ya respondí. Una de ellas es por antigüedad. Hay personas que recomiendan apagar los equipos de inmediato una vez que se recibe el anuncio del ransomware, pero otras indican que al hacerlo corrompe los archivos del equipo. ¿Qué debemos hacer? Sí. En el caso de Metallic, la información, lo importante es entender que nosotros tenemos capacidad de poder restaurar en un punto en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, ante, por ejemplo, la corrupción de una máquina virtual, por poner un ejemplo concreto, nosotros lo que haríamos es iniciar inmediatamente un proceso de restauración sobre esa máquina virtual y reescribir inmediatamente toda la información teniendo la última copia de seguridad. Por ejemplo, si esa máquina virtual estaba ejecutando SAP HANA, pues tendría probablemente un RPO que puede llegar hasta 5 minutos. Es decir, en el peor de los casos, lo que hay que identificar exactamente es cuándo comenzó el ataque, y nosotros podríamos tener una ventana de recuperación 5 minutos antes de haber comenzado ese ataque. Entonces, con completa tranquilidad, actuando según un plan establecido, podríamos recuperar la máquina virtual a unos 5 minutos antes de empezar el ataque. Con lo cual, apagar o no apagar, o sea, nos desentendemos de la coacción del ransomware y simplemente accionamos nuestro plan de recuperación y sabemos que estamos protegidos en un intervalo de tiempo. Gracias, Kelvin. Siguiente pregunta. ¿Estas copias de resguardo están protegidas contra el ransomware? ¿Qué mecanismo de aislamiento ofrece? ¿Ofrece versionamiento de resguardos?
Sí, ofrece mecanismos de protección. Primero están completamente aislados, es decir, los procesos de Commvault están cifrados. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestra propiedad intelectual, no lo comentaré con mucho detalle, pero tenemos un mecanismo para entender y saber si nuestros propios procesos han sido modificados. Eso en primer lugar. Entonces, luego, una vez que tenemos garantía de que nuestros propios procesos no han sido modificados, son los procesos los que inician siempre desde el cliente la conexión hacia nuestros datos. Entonces, siempre ese puente levadizo está por defecto cerrado. Cuando se inicia la conexión, se abre ese puente levadizo, se inicia la conectividad. Y eso garantiza que las copias estén completamente aisladas y que sean inmutables, ¿no? Suponiendo que se haya violado el acceso a una cuenta y tengamos una cuenta de administrador de Metallic, ¿no? de vuestra plataforma, vamos a suponer que tenemos la cuenta de Kelvin. Kelvin es el administrador y alguien ha violado la contraseña y puede entrar, y desde la cuenta de Kelvin ha decidido borrar todos los correos. Vale, pues se ha borrado todo. Pero nosotros tenemos unos mecanismos. El cliente entraría en contacto con nosotros, diría, oye, esta cuenta ha sido vulnerada, y nosotros tenemos los mecanismos para recuperar todo lo que se ha borrado durante 7 días. Hasta 7 días, ¿no? Entonces, aunque se hayan comprometido cuentas, nosotros tenemos mecanismos para poder actuar y recuperar cualquier tipo de información que se haya borrado, digamos, a propósito. Y la inmutabilidad pues garantiza que un proceso automático no sobrescriba datos, ¿no? Porque no podría acceder simplemente a los datos porque no es un proceso de Commvault. Entonces ataca las dos vertientes. Es interesante, Kelvin. Nos preguntan también cuál es, y esta pregunta se repite, ¿cuál es el ancho de banda recomendado para que la solución Metallic pueda garantizar el respaldo de datos diario en la nube? Sí, nos lo preguntan mucho. Eso depende muchísimo de la cantidad de datos que tenga el cliente. No es lo mismo hablar de unos pocos gigas, de unos pocos teras, o de hablar de petas, ¿no? Lo que sí es importante es entender que si realmente esto es un concern, o sea, una preocupación real, existen mecanismos para definir una ruta expresa entre Microsoft, por ejemplo, y el centro de datos del cliente, con lo cual pues ya se establece un SLA en términos de ancho de banda. Por ejemplo, no es una conexión que gestionemos nosotros como proveedor, pero sí que podemos adaptarnos y funcionar con este tipo de conexión si eso es un requisito. Normalmente, de todas formas, para darnos, nadie se moja en esto, ¿no? Pero normalmente nosotros hemos visto pruebas con clientes reales en donde sin utilizar ningún tipo de conexión se pueden haber tasas de transferencias de 2 teras por hora hasta 12 o 12 teras. O sea que varía mucho, pero más o menos están en esos órdenes. Gracias. La transmisión de datos a la hora de resguardos se hace de forma deduplicada, deduplication. Sí, todos nuestros datos, a ver, por ejemplo, pongo el caso de Office 365. Nosotros hacemos todas nuestras copias son siempre incrementales. La primera copia obviamente va a ser un full porque nunca se ha hecho una copia anterior, pero una vez que se ha hecho esa primera copia, que es la que más tarda, solo se van guardando a partir de esa copia cada 8 horas lo que haya cambiado. Es decir, los nuevos correos o la nueva información que haya cambiado. Esa información se deduplica, se lleva a una base de datos de deduplicación, se comprime y se envía encriptada a nuestro centro de datos. Entonces, sí que se utiliza con tecnología propietaria. Sí. Gracias, Kelvin. ¿Los backups de VM estarán en la misma zona data center de Azure? Los backups de VM. VM. Ah, sí, de máquinas, sí, de VM. No, el cliente tiene la posibilidad de escoger en qué zona geográfica desea tener sus copias de seguridad. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en Madrid. Nosotros no tenemos un centro de datos de Azure en Madrid y normalmente escogemos Holanda como nuestro repositorio de datos. Sin embargo, el cliente puede escoger, por ejemplo, Frankfurt, o puede escoger París o Irlanda, o inclusive puede tener varios centros de datos. Por ejemplo, hay una cadena de hoteles que trabaja con nosotros que tiene, hace copias para sus portátiles y tiene pues en Estados Unidos o en Europa, en diferentes centros, pero están separados, no es exactamente la misma
la misma infraestructura o centros de datos que usa, por ejemplo, Microsoft. O sea, a pesar de que están dentro de Azure, no son los mismos y están en los mismos edificios. Perfecto, gracias. ¿Tiene integración con herramientas PSA como Autotask? No tenemos integración ahora. Podemos hacer ese tipo de integraciones, las podemos hacer, por ejemplo, haciendo copias con el agente de ficheros, de File and Objects, pero no sería, digamos, aware o consciente de la aplicación que está arriba, como por ejemplo si lo son las copias que hacemos con los agentes de base de datos, ¿no? Que es una copia que está completamente garantizada porque la base de datos es consciente que está siendo respaldada en un momento dado, ¿no? Porque nuestro agente se integra. En este caso no, sería una copia más bien, digamos, raw, ¿no? Cruda. De acuerdo. Eso es interesante. Si ahora los ransomware roban archivos antes de cifrarlos para poder mayor hincapié en la extorsión, ¿cómo cuidarse del robo de datos ante ataques de ransomware? ¿Cómo cuidarse del robo de datos? Es una pregunta. Allí yo remitiría más bien a vosotros, Gustavo, obviamente, que sois los expertos en seguridad. Yo creo que lo importante es estar preparados en primer lugar y en segundo lugar que toda la información esté completamente cifrada siempre, en origen, en tránsito y en reposo, ¿no? Eso es la garantía que nosotros podemos poner del lado, digamos, de las copias de seguridad. Obviamente, como clientes, tenéis vosotros también que poner, utilizando todas las cosas que Leandro explicaba, ¿no? Los parches de seguridad, actualizaciones, estar pendiente de las vulnerabilidades, monitorizar el sistema, estar pendiente de los logs, o sea, todo ese tipo de pasos es lo único que nos puede proteger en un momento dado, ¿no? Porque al final lo importante es detectar la anomalía lo antes posible. Perfecto. Para Carlos Morales, que hizo esta pregunta, o sea, si la respondo yo, no va a acabar el tiempo, no va a alcanzar el tiempo para poder responder esta. Sin embargo, extiendo la invitación a todas las personas interesadas en ahondar en estos temas que tanto Rimsky, Sucre como un servidor estamos a la disposición para discutir esto en el futuro. Vamos a ir culminando con las últimas preguntas. Buenas noches. El tiempo de respuesta de cualquier daño mínimo o máximo, ¿cómo se maneja? No sé si está el tiempo. Sí, bueno. Sí, normalmente ante un ataque o pueden haber pérdidas que son, vamos a decir, de ficheros, por ejemplo, ante un error humano, el 44%, por ejemplo, de los casos, un error humano borrado. Tuvimos un cliente que, por ejemplo, borró, tenía sincronizando su SharePoint a través de OneDrive. Entonces, él veía los ficheros en OneDrive y pensaba que eso no le hacía falta y cogió y borró absolutamente todo pensando que eran sus ficheros locales, pero estaba borrando realmente el site de SharePoint de toda la empresa, ¿no? Entonces es un error humano. Allí se puede recuperar, por ejemplo, un site en particular de una manera granular, va a ser muy rápida, en este caso el tiempo de recuperación puede tardar simplemente minutos. Si estamos hablando, por ejemplo, de los 1,5 petabytes de Harold Group, es otra historia, ¿no? Entonces allí normalmente cuando el RPO es muy ajustado y la solución es híbrida, nosotros recomendamos tener copias locales. Entonces tenemos una infraestructura local on-prem con una segunda copia de seguridad en la nube que es aislada e inmutable para el peor desastre, pero siempre intentamos, cuando el RPO es muy ajustado, por ejemplo, de una máquina virtual o de una base de datos, comenzar la restauración desde una copia local que siempre va a ser muchísimo más rápido que restaurar de la nube. Entonces tenemos dos esquemas dentro del plan. El primero, tener la copia local que puede durar con una retención de unos 15 días y tener una segunda copia de ese mismo backup en la nube, y esas copias pueden durar 30 días o 6 meses o un año dependiendo del plan de negocio, ¿no? O de la necesidad de negocios. No sé si eso responde, pero va por ahí. Perfecto. Y para concluir, la última pregunta, ¿se puede implementar esta herramienta en una nube híbrida? Entiendo que sí, Kevin. Sin embargo, tú puedes dar una superior. Sí, claro. Y si puedes rápidamente decir cuál sería el diseño de la nube. Sí, en una nube híbrida, claro que se puede implementar. Allí el cliente puede tener su propio almacenamiento, como acabo de decir, por ejemplo, para máquinas virtuales, bases de datos, Kubernetes, etcétera. Lo ideal sería tener una primera copia con infraestructura local. Entonces allí podemos utilizar, si el cliente quiere traer su propio almacenamiento, podemos utilizar
como repositorio de copias un servidor NAS, una cabina, por ejemplo, que sea de, por decir, algunos proveedores de IBM, de Hitachi, de HP, cualquier cabina nosotros la podemos utilizar. Puede utilizar nuestra propia infraestructura si la quiere comprar de nosotros, utilizando lo que llamamos el Hyperscale X, que es básicamente un servidor para utilizarlo como repositorio de datos, y luego tener una segunda copia de la misma información en la nube, y esa copia es la que va a estar aislada y es la que nos va a proteger en caso de que haya pues una catástrofe ya no solo natural, sino un tipo de ataque de ransomware, aunque todas estas políticas de seguridad que aplicamos en la nube también se aplicarían en local, o sea, todo lo que es encriptar, monitorizar, etcétera, eso se haría en local. Y básicamente todo el plano de control para las personas que ya tienen Commvault, Metallic se integra dentro de Commvault. O sea, la idea es tener una única consola desde la cual se puede administrar toda la solución, sea híbrida, sea 100% en la nube o sea totalmente local. Bueno, yo creo que ya han cubierto una gran cantidad de preguntas, Gustavo. Y efectivamente, creo que fueron todas, Eduardo. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a organizar este evento y gracias a todos los que participaron en el mismo. Estamos a la orden. Por favor, Gustavo, si quieres dejar tus datos en el chat, por si acaso alguien desea compartir o consultar, lo puedes hacer. Sí. Comento también, Eduardo, que he dejado en la sección de ficheros la presentación que he utilizado el día de hoy, así como información adicional sobre Metallic y el caso de uso, por si alguien quiere leerlo con más detenimiento, está completamente explicado. Por razones de tiempo yo he recortado mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, Leandro, Kelvin, Eduardo. Hasta luego, muchísimas gracias por vuestro tiempo.